México se va a convertir en una potencia económica con bienestar y con justicia. Y la migración va a ser opcional y siempre vamos a defender a nuestros paisanos migrantes y no solo a los migrantes mexicanos. Todos los que por necesidad se buscan la vida y salen a otras partes, se echan a andar. Todos los migrantes merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestra mano fraterna. Se les ha tendido la mano a los migrantes centroamericanos, dice el presidente López Obrador, y sin duda el presidente se ha referido a ellos con cariño, pero también se les ha aplicado la ley, la dura ley. Al día de ayer, el gobierno del presidente López Obrador había detenido 74,300 migrantes. Esto en lo que va del año, del 1 de enero al día de ayer. Al día de ayer también se había deportado a 52,994 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos. Son las cifras del Instituto Nacional de Migración. Si se revisa este cuadro, las detenciones han aumentado significativamente de enero a mayo. En enero fueron 8,248 detenciones, crecieron en febrero, siguieron creciendo en marzo y se dispararon casi 3 veces en abril y mayo. Lo mismo ocurre con las cifras de deportaciones. En enero se deportó a 5,884 personas. Se deportaron más personas en febrero, más en marzo, y ahí está el gráfico, mucho más en abril y mayo. Sin embargo, el presidente Trump insiste que México no hace nada para contener la migración de centroamericanos. Las cifras desmienten a Trump, sobre todo si se comparan con el número de detenciones de migrantes en territorio mexicano en los 5 primeros meses de 2017 y 2018. En el lapso enero-mayo de 2017, cuando ya gobernaba Trump, las detenciones de migrantes en territorio mexicano fueron poco más de 36,000, que es la mitad si se comparan con las detenciones que se han dado en enero-mayo de este año. Eso en 2017. En el lapso enero-mayo de 2018, las detenciones sumaron 54,400 personas, que son bastante menos que las 74,300 de este año. Y algo parecido pasa con las deportaciones. Buenas noches. Como se ve, y más allá de las palabras de armonía y solidaridad del presidente López Obrador hacia los migrantes, México detiene y deporta hoy más migrantes que en los últimos años. Pero al señor Trump eso le parece insuficiente. Vamos a tener todo sobre la crisis México-Estados Unidos, incluido el análisis de David Páramo sobre el duro viernes económico que se vivió hoy. Él es José Martín Viruet, de 48 años. El hombre que presuntamente golpeó con un bat de béisbol a la vendedora de una tienda de deportes en la Plaza Ley del Mayo en Navojoa, Sonora. Alrededor de las 6 de la tarde de ayer, José llegó a la tienda y comenzó a preguntar por los bats de béisbol. La vendedora comenzó a buscarlos mientras él veía qué podía robar. Cuando la vendedora encontró los bats, se los entregó a José. Él escogió cuál usaría para atacar a su víctima, el de aluminio. Ya con el bat en las manos, José dio vueltas por el local y en un momento intentó golpear a la vendedora, pero se detuvo. Agentes ministeriales ubicaron al sospechoso en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Obregón, a 1 hora de distancia de donde ocurrió la agresión. La vendedora, quien fue identificada como Elvia Ochoa, de 40 años, fue trasladada a un hospital de Navojoa. Ahí permanece en estado de coma. Los médicos le diagnosticaron derrame cerebral, aunque pronosticaron que se recuperará. ¿Qué es esto que estamos viendo? No recuerdo una semana que tuviéramos 2 imágenes así. La de un joven que nunca se opuso a un asalto a una de estas tiendas. Y sin embargo le ordenaron que se encara, que diera la espalda y lo matan. Y luego
para robarse qué en una tienda, esta persona golpea así con un bat de aluminio a una mujer de 40 años. Además de esta agresión, ayer se registraron 3 feminicidios en Sonora. Uno fue el de una niña de 7 años, quien estuvo desaparecida por una semana. La Fiscalía de Sonora encontró ayer el cadáver de esta niña en el municipio de San Luis Río Colorado. Por el crimen fue detenido un hombre de 29 años. Otro caso fue el asesinato de una estudiante de 20 años. Su cuerpo se encontró calcinado y con heridas en el cuello dentro de su departamento en la ciudad de Hermosillo. Y en ese mismo municipio, pero en la colonia Antorcha, otra mujer de unos 30 años también fue asesinada y tiraron su cuerpo en un terreno baldío. 4 casos, 3 muertos y una mujer grave por ese golpe que le dieron en la cabeza. Sobre los 4 casos, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, escribió en Twitter: me duele y me indigna como mujer, como madre y como gobernadora los hechos que han acontecido hoy. Basta de violentar a la mujer. En otro tuit, la gobernadora afirmó que va a dar puntual seguimiento a estos condenables hechos, así dijo, para que se detenga a los culpables. ¿Qué es lo que está pasando en Sonora y en Colima y en el Estado de México y en Guerrero y en Michoacán? ¿Qué es lo que está pasando en México en este 2019? El presidente López Obrador mantuvo el tono de la carta que envió anoche al presidente Trump por la advertencia, por la amenaza de imponer aranceles escalonados a México si México no hace lo que Estados Unidos quiere que haga en el tema migratorio. El presidente López Obrador, paciente, dijo que su gobierno no caerá en provocaciones, que será prudente y que esta estrategia va a dar resultados para México. Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber. Luego de esto, Donald Trump atacó nuevamente con 3 tweets. A las 8:30 escribió: México se ha aprovechado de Estados Unidos por décadas y puede arreglar fácilmente este problema, el problema migratorio. Es momento para que finalmente México haga lo que debe hacerse. Una hora después tuiteó que para no pagar aranceles, las empresas van a dejar México. Así que México debe recuperar su país de los narcotraficantes y cárteles. Los aranceles son para frenar las drogas, así como a los ilegales. A ella le agregó cosas. Y finalmente tuiteó: el 90% de las drogas que vienen llegan desde México. Esto ha pasado por muchos años y nada se ha hecho. Tenemos un déficit comercial de $100,000 millones. Este es el momento. Con todo, el señor Trump dándole respuesta a la carta de anoche del presidente López Obrador. Con todo, 1, 2, 3 tweets, aunque el presidente Trump no apareció hoy en público. Quien sí apareció fue su vocera y dijo esto. We've been giving them advance warning for months. We've asked them repeatedly and told them they have to do more. Let's not forget that the average individual that crosses over the southern border of Mexico, it takes 21 days before they reach the United States border. That gives them 3 weeks in which to break up, particularly these large groups, and they have certainly the ability and the legal authority in which to deal with it, and we're simply asking them to do that. Bueno, y hoy la patrulla fronteriza difundió estas imágenes, el momento en el que 116 migrantes africanos cruzaron anoche el río Bravo desde Ciudad Acuña, Coahuila, hacia Texas. Los migrantes se entregaron para solicitar asilo. De acuerdo con la patrulla fronteriza, es el primer grupo con más de 100 migrantes
que es detenido en esa zona de la frontera con México. El Departamento de Seguridad Interior reportó que en mayo van a aumentar nuevamente las detenciones de migrantes, ya con las cifras consolidadas. En enero el promedio diario, estas son las cifras de allá, fue de 1,500, en febrero subió a 2,400, en marzo casi llegó a 3,000, el mes pasado 3,300 y en mayo, con cifras preliminares, el promedio llegó a 4,500 migrantes detenidos diariamente en la frontera con México. El canciller Ebrard viajó esta tarde a Washington, dijo que el trato de Estados Unidos a México es injusto y él también tuiteó, el flujo migratorio de Centroamérica o el consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México. El canciller Ebrard informó que habló con Jared Kushner, el yerno y asesor de Trump, y con el secretario de Estado Mike Pompeo para comenzar negociaciones y adelantó que el miércoles comenzarán esas negociaciones y que sintió que hay disposición de diálogo por parte del gobierno de Estados Unidos. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México, escribió el canciller Marcelo Ebrard. El miércoles entonces la reunión con el secretario de Estado, con Mike Pompeo, quien, pues bueno, él está de gira en Europa y el señor Jared Kushner, el yerno, está en Medio Oriente. El canciller Ebrard explicó que viajó desde hoy a Washington para preparar la estrategia y hablar con algunos aliados durante el fin de semana. Las compañías más importantes en Estados Unidos criticaron la decisión de Trump. Business Roundtable agrupa a los directivos de compañías como Apple, como Amazon, como American Airlines, Ford. En un comunicado expresaron: imponer aranceles unilaterales a los productos de México sería un grave error. Pedimos de manera enfática que no siga adelante con esos aranceles que van a crear una disrupción económica y no resolverán el problema en la frontera. De acuerdo con la cadena NBC, que suele traer buenas notas, buenos adelantos, el propio secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, el señor Steve Mnuchin, y el representante comercial de Trump, el señor Robert Lighthizer, están en contra de esta decisión, de la decisión de los aranceles. Bueno, como sea, hoy fue un día difícil para el tipo de cambio mexicano, para la bolsa mexicana, mucho nerviosismo. Vamos a regresar a este tema un poco más adelante con David Páramo. Bueno, y la semana termina un poco como empezó, y otra vez pobladores hostigaron a soldados del ejército y pues los usaron como moneda de cambio. Unos 400 campesinos de varias comunidades del municipio de Leodoro Castillo, esto en Guerrero, bloquearon el paso por casi 10 horas a militares y a policías estatales. ¿Y por qué lo hicieron? Para presionar al gobierno del estado. Los campesinos exigieron que se les entregaran fertilizantes para sembrar amapola y maíz. Sí, amapola y maíz. Los campesinos aseguran que esta ayuda debió llegarles hace 2 semanas. El gobierno de Guerrero se comprometió a reunirse mañana con ellos y bueno, después de este compromiso y después de 10 horas, los pobladores permitieron que los militares y policías regresaran a sus cuarteles que tienen en esa región de Guerrero. No pasó a mayores, simplemente los retuvieron unas 10 horas. Hoy, por cierto, el secretario de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, publicó en Twitter esta fotografía donde se ve al presidente López Obrador reunido con los soldados, con los soldados que el domingo fueron retenidos y desarmados por pobladores en la comunidad de La Huacana, en Michoacán. Hoy lo recibió el presidente López Obrador. El secretario de la Defensa dijo que el presidente le agradeció a los soldados y le reconoció su actitud serena y el temple que evitó pérdidas de vida de gente inocente. El presidente exhortó a estos soldados a que continúen desempeñándose con el profesionalismo que mostraron el fin de semana en Michoacán. Desde el lunes hemos dado seguimiento a este caso. Vamos a ver hoy, para terminar, porque quedan muchas preguntas, quedan dudas y sobre todo quedan 2 versiones de los hechos. La versión de los pobladores, la versión de los soldados. No estás en cuestión de pedir nada. Aquí están los muchachos y vieran las caras que tienen. ¿Qué quieres? ¿Que yo también te mate a ti, a otro? Con descuido.
Las versiones de los militares y pobladores sobre los motivos que desencadenaron que 11 soldados fueran retenidos y desarmados coinciden en que hubo 2 enfrentamientos que desencadenaron los hechos, pero cada versión es distinta. El primer enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Coimbo. Eran las 8 de la mañana cuando un grupo de civiles armados disparó contra una patrulla militar. Ningún soldado fue herido, pero 2 de los agresores murieron en el enfrentamiento. A las 7:30 de la mañana, miembros de la organización criminal, comandada por Gavino Barrera, hermano del presidente municipal de Churumuco, y una patrulla de militares se enfrentaron contra autodefensas de la Huacana. Según los pobladores, los militares mataron a 2 autodefensas. Dile que te mande las armas. El segundo enfrentamiento fue en la comunidad de San Pedro Jorullo, municipio de La Huacana. Eran las 12:10 cuando hombres armados que viajaban en una camioneta dispararon contra los militares y estos respondieron. En ese enfrentamiento los militares aseguraron la camioneta desde donde fueron agredidos, así como 4 armas largas, entre ellas el Barrett calibre 50, cargadores y municiones. Posteriormente, dicen los militares, al reincorporarse los soldados a su unidad y al seguir su camino, la población, incluyendo niños y mujeres, les bloqueó el paso, agrediéndolos física y verbalmente, y reteniendo a un grupo de 11 militares a quienes exigieron la devolución del armamento asegurado. Tú sabes cuáles son las armas, no te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. Que se vayan y nos sacamos las de ellos. No estás en cuestión de pedir nada. Aquí están los muchachos y vieran las caras que tienen. La versión de los pobladores no reconoce un enfrentamiento con armas. Aseguran que a las 10 de la mañana, una de las patrullas de militares se topó de frente con una camioneta de autodefensas y en su nerviosismo dispararon contra los pobladores, hiriendo al niño de 11 años en el glúteo y a su papá en el hombro. En ese momento, indican, la comunidad se enardeció y comenzaron a cerrar las salidas del pueblo y pararon a la unidad de los militares para que respondieran, porque habían disparado contra el niño y matado a 2 autodefensas por la mañana. Denos una explicación por qué le tiraron a mí. Entonces, ¿por qué te herido? ¿Por qué te herido? Fue un descuido. Después, llegaron más pobladores para desarmar, someter e interrogar a los militares. ¿Qué quieres? ¿Que yo también te mate a ti a otro? ¿Sí? ¿Para estar a mano? A ver, revívemenos, hijo de tu puta madre. Dos versiones y al final de la semana el presidente López Obrador recibió a estos 11 soldados del ejército mexicano. El hijo del ex dirigente del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, fue encontrado muerto luego de que apareció en un video donde era interrogado por hombres armados. El cuerpo del joven se encontró anoche cerca de Ciudad Altamirano. En este video que circuló desde el martes en redes sociales, este joven, Cuauhtémoc Salgado Arroyo, confesaba ser trabajador de la familia Montúfar y aseguraba que su función era entregar armas a sicarios que tenían la tarea de asesinar al alcalde de Coyuca de Catalán. En fin, la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de la audiencia en la que daría a conocer la acusación contra el general Eduardo León Trawitz y otros 6 exfuncionarios de Pemex señalados por robo de hidrocarburos. Por segunda ocasión, el general Trawitz no se presentó a la audiencia dijo que por razones de salud. Tampoco se presentaron otros 2 de los citados, entonces el Ministerio Público solicitó la cancelación de la audiencia pues hasta nueva fecha, hasta nuevo aviso. Por lo pronto, hoy se supo que un juez de amparo en Toluca le concedió una suspensión provisional al general Trawitz para que no sea detenido. Pues vamos a ver. El miércoles, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que iba a marchar en favor de la paz, una marcha que va a tener lugar mañana en protesta, entre otras cosas, contra las autoridades del gobierno de Morelos. La marcha es mañana en Cuernavaca y hace 2 días Cuauhtémoc Blanco dijo esto. Ahí vamos a estar el sábado, creo que es un mensaje bueno, como ciudadano. Voy desde siempre he ido de ciudadano. Soy una persona que me gusta retos y voy de frente. Le llovieron críticas por lo que dijo el miércoles, pero ayer jueves Cuauhtémoc Blanco insistió.
Todos tenemos derecho de ir, yo se los comenté ayer, y esto ya no es una cuestión de política ni de nada, simplemente pues, lo que se ha vivido durante mucho tiempo. ¿Solo con escoltas, gobernador Vázquez? No, solo no tengo miedo, ya lo he dicho muchas veces, no tengo miedo, el que nada debe, nada teme. Miércoles, jueves, pero hoy cambió de opinión y dijo que siempre no asistirá a la marcha. El gobierno de Morelos informó en un comunicado que el gobernador Cuauhtémoc Blanco decidió no asistir mañana a esta marcha contra la violencia y la inseguridad, luego de recibir amenazas y avisos de que si iba, se darían agresiones. El gobierno de Morelos dijo que esto podría desvirtuar el mensaje de paz de la marcha y por eso el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que es mejor mantener la prudencia antes que la estridencia. Bueno, vamos a ver esta historia, ya que también hemos estado concentrados en las últimas semanas en el tema de los hospitales públicos. Una asociación civil que apoya a niños con cáncer, esto en el Hospital Pediátrico Moctezuma, que depende de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bueno, esta asociación nos informó que este hospital canceló el apoyo que prestaban ahí las organizaciones, que ya sabíamos, fue un día terrible. El tipo de cambio del peso frente al dólar regresó a niveles de hace 9 meses, una caída de más del 2.9%, ya lo sabíamos. Se cayó la bolsa. Las empresas financieras cotizadas en la bolsa perdieron más del 4%. Ya sabíamos que todo eso iba a pasar. Ahora es que sigue en esta negociación que debe tener el gobierno mexicano. ¿Y qué sigue? Pero antes de eso dijiste ayer que había que cerrar filas con el presidente. Hay que traer la camiseta de la chamarra de México. No sabía que eras tan patriota. Yo pensé que eras patriota de Nueva Inglaterra. Yo soy Raider. Más bueno. Pero sí, o sea, hay que acordarse que hoy México es más importante. Me regalas una chamarra así, pero bueno, a ver. Ahorita terminando el programa. Mejor la firmo si quieres. No, gracias. A ver, pero ¿qué viene? ¿Qué viene? Es muy importante que viene. Se debe mantener, y lo ha dicho la iniciativa privada mexicana, se debe mantener la calma por lo menos de aquí al miércoles. Se debe mantener esta calma de aquí al miércoles, que vamos a ver el tipo de cambio presionado, sí, que va a seguir siendo probablemente la peor moneda de todas, sí. El miércoles porque se da la reunión de Marcelo Ebrard con... Sí, bueno, no solo Marcelo Ebrard, está Jesús Seade, que yo le tengo mucho más confianza. La delegación mexicana. O sea, la delegación mexicana con la delegación de los Estados Unidos. Pero lo que me han contado bien es que como dicen, vamos a una reunión el miércoles, para que se van antes. Están teniendo reuniones. Por ejemplo, Jesús Seade ya tiene reuniones programadas para básicamente plantear 2 temas. Uno, que es fundamental, es que se vaya entendiendo en los Estados Unidos el golpe que se quieren poner ellos solos o su presidente les quiere imponer. Implica graves costos, graves problemas para la economía de Estados Unidos. Serían las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos hoy a decir, señor presidente, espérese. Sí, lo vi. O sea, hay como una reacción fuerte y esperar que esa reacción funcione. La visión del gobierno mexicano está planteada de una manera muy interesante. Es argumentar y convencer. ¿Convencer de qué? De que México está haciendo cosas. El principio que trae México es, sí estamos haciendo cosas en materia de migración. Sí estamos trabajando en materia de migración. Un dato. Hoy entrevistaba en Radio a Jesús Seade, dice, ya no vamos a hacer el pasillo, entre Chiapas y Tijuana no va a ser el pasillo, cumpliendo la ley mexicana. Dice, ya nadie se va en tren. O sea, ya hemos bajado que la gente vaya en tren. Sí, y además las estadísticas que ya no vayan en autobuses y que ya no vayan... O sea, lo que quieren es convencer a Estados Unidos, sí estamos haciendo lo que nos toca dentro de la... ¿Y si no? Tú dices nervioso es lunes, la siguiente martes, parte. Miércoles. Por eso es mantenerse hasta ver qué pasa el miércoles. Sí. Después del miércoles hay básicamente 2 escenarios. El 1 es que las cosas se arreglen y nos hayamos llevado un susto. Y el 2... es que nos preparemos para una guerra comercial que, como diría hoy el BBVA Bancomer, podría llevar a México, ahora sí, a una recesión. Híjole. Entonces hay que esperar, hay tantita calma de aquí al miércoles, por lo menos. Remata la patriota. Bartlett casi lo hizo bien, se le cayó el sistema, pero la vez pasada que se le cayó el sistema, iba perdiendo el PRI las elecciones y terminó ganando. Ahora reportaron una pérdida de más de casi 14,000 millones de pesos. Nada más habían perdido en el mismo periodo del año anterior 11,000 millones. Es decir, la pérdida se hizo más profunda. ¿No pudo haber cambiado la tendencia?
Sin patrioterismos ridículos ni dramatismos innecesarios, se escucha, se puede decir que se palpa que una gran cantidad de mexicanos, quizá el grueso de los mexicanos, respaldan las palabras del presidente López Obrador ante las amenazas del presidente Trump. Hoy temprano, hasta los que vienen a protestar aquí frente al Palacio, expresaron su apoyo. Cuando entré, ellos son trabajadores electricistas y en la mañana la secretaria de Gobernación me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo. Pero es general, es todo el pueblo. Yo conozco la idiosincrasia de nuestro pueblo. Bueno, y así hubo muchas otras muestras, como la de Francisco Guzmán, quien fuera jefe de la oficina de presidencia, de la presidencia con Peña Nieto, escribió en Twitter: presidente López Obrador, aunque actualmente trabajo en el sector privado, pongo a su disposición mi experiencia para contribuir en la solución de la coyuntura que enfrenta nuestro país con Estados Unidos. Por México, cuente conmigo. Y pues bueno, es altamente probable que en esta el presidente vaya bien respaldado por los mexicanos, pero lo importante en esta no es ganar respaldo y popularidad, sino detener, frenar, parar en seco la maniobra artera de Donald Trump. Y para eso el gobierno mexicano tiene solo 10 días y contando. De poco o de nada le servirá al país tener el mensaje más digno, las palabras más justas, el apoyo más amplio, si no se consigue echar para atrás la arbitraria y grosera imposición de los aranceles. En esta no se trata de hablar bonito, se trata de ganarle a Trump. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.